Hermanos, estoy muy gozoso por este fin de semana porque toda la semana y especialmente el viernes fuimos bendecidos con una enseñanza muy importante acerca de la unidad en el matrimonio, pero yo quiero invitarles a que ustedes vean esta conferencia que recibimos el viernes que se llama Me casaría otra vez contigo. Pero esta conferencia tiene mucha información bíblica sobre la unidad, no solamente en el matrimonio, sino en la familia y en cualquier relación. Por eso les invito a que la vean. Es muy amena, muy interesante, muy práctica, completamente aterrizada a la realidad de la vida cotidiana. Les invito. Y también fue muy interesante el viernes, pudimos conocer personas nuevas, así como ejemplo está aquí Mario Alberto, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y otras personas más que conocimos, fue de mucha bendición. Hermanos, afortunadamente en México estamos preparados cultural y tradicionalmente para recibir el Evangelio, porque hemos conocido desde niños historias, relatos, enseñanza. Pero imagine usted aquellas personas que no tienen este antecedente cultural y tradicional acerca del Evangelio, que de repente alguien les presenta el Evangelio y les dice: oye, estás condenado eternamente por causa de que te lo heredaron, esa condenación eterna a través de una enfermedad que se llama pecado. Debe ser una noticia impactante para alguien que por primera vez escucha estas noticias, entender que está condenado. Y que además le digan: ¿y sabes qué? Por culpa de eso, un rey de una nación murió por ti. Y aparte de recibir esta noticia de que por mi culpa murió el rey de una nación que era inocente. Y el Evangelio son una serie de noticias que a fin de cuentas redundan en buenas noticias, porque estas mismas noticias nos dicen: pero ¿sabes qué? El que murió, ese rey que murió, lo hizo voluntariamente por ti, porque te ama. Y el Dios le concedió resucitar de esa muerte y derrotar a la muerte y derrotar a aquel que puso en ti esa conducta pecaminosa, esa enemistad con Dios. Y luego siguen las noticias increíbles. Te dice: ¿y sabes qué? Si tú depositas tu fe y crees con tu corazón en el sacrificio que hizo ese rey, vendrá a habitar en ti un espíritu que antes no estaba en ti. Son noticias impactantes cuando no tienes el antecedente cultural y tradicional, que te digan: va a venir a tu vida un espíritu a habitar permanentemente por la eternidad. Y hermanos, es el espíritu de lo imposible, con el que vive en el creyente, el que vive en nosotros por la fe. Estuvimos hablando que este espíritu logra en nosotros varias cosas imposibles. Para empezar, este espíritu logra algo que pareciera imposible y que es mi propia experiencia de los 18 años, ser un ateo consumado y experto en buscar dejar en ridículo a los creyentes que estaban en mi escuela. Este Espíritu Santo me convenció de estas tres cosas: de que en mí había pecado, de que la justicia de Dios iba a tomar acciones debido a ese pecado y que esto redundaría en un juicio en contra de mi persona. Entonces este espíritu hace esto imposible, convence al que antes estaba convencido completamente del opuesto. Este espíritu también, una vez que soy creyente, me enseña, me instruye, me guía, me orienta. Es una guía de parte de Dios para conocer a Dios, para saber todo lo concerniente al Padre. Y también veíamos que es un estímulo para la vida diaria. Me anima, hace que mi tristeza se convierta en gozo de una manera inexplicable. El Espíritu de Dios me estimula a seguir adelante y avanzar. Y también me ayuda a comunicarme con Dios. Me ayuda a estar en una estrecha conversación con Dios, que es la oración, y nos enseña a pedirle cosas de acuerdo con su perfecta voluntad. Entonces, es un espíritu de lo imposible, hermanos. Y debes de tener esta expectativa en tu vida de que el Espíritu de Dios va a producir en tu vida cosas
imposibles que de otra manera ni tu intelecto, ni tus capacidades, ni tus posesiones pudieran lograr. Es el Espíritu Santo el que logra las cosas imposibles en tu vida. Vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2. Voy a leer 3 fragmentos del capítulo 2 de Hechos. Acompáñeme usted en su Biblia de preferencia, en segunda prioridad en su aparato electrónico y en tercera prioridad en la pantalla. Dice así el capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, así como estas cortinas, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Me paso al versículo 2, hermanos, por favor. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Me paso al 36. Una vez que Pedro tomó la palabra y se dirigió a los creyentes judíos, continuó en el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Me paso al 37, hermanos. Al oír esto, sigue el 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios les llamare. Y me paso al 40, dice: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Bendito Señor, te alabamos esta tarde, Señor. Rey de reyes, majestuoso, Señor de nuestros corazones y de nuestras vidas. Señor, reconocemos que en ti está toda la sabiduría, todo el consejo, toda la inteligencia, Señor. Queremos recibir de tu palabra esto para nuestras vidas, para que mañana en la mañana, cuando empiecen a desarrollarse los eventos de nuestra vida, esté tu palabra aplicándose en nuestra vida, en obediencia y en fe, en cada momento, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues ya les hablé de un contexto. El contexto, si me voy un poquito más allá, es que Jesús unas semanas antes había anunciado que venía el Espíritu Santo, que Él que Él iba a terminar su función, que Él iba a consumar el plan de Dios de ser arrestado, castigado, muerto por culpa nuestra, sepultado y resucitado, y que después se iría, pero que vendría el Espíritu Santo. Y fue el relato que leímos en Hechos 2, la llegada del Espíritu Santo. Primero Jesús lo anunció, después el Espíritu llegó a los creyentes en esa asamblea en la fiesta del Pentecostés, y después vemos que el Espíritu Santo inmediatamente empezó a trabajar y empezó a convencer a los incrédulos, a los judíos que estaban ahí congregados, maravillados, unos diciendo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa esto? Que estas personas normales están hablando en diferentes idiomas, diciendo quién sabe qué cosa. Y otros decían: pero ¿en qué momento se emborracharon? Que están todos diciendo incoherencias. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo estaba convenciendo incrédulos. Y por último, vemos de una manera muy sencilla en los últimos versículos que leímos,
cómo el Espíritu Santo empieza a transformar la vida de los creyentes en cosas muy sencillas. El Espíritu Santo logra lo imposible aún en cosas muy sencillas, porque leímos cosas muy sencillas. El versículo 42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Parecen cosas muy sencillas, muy cotidianas, muy accesibles a nosotros. Pero este mensaje, lo que quiero compartirles es que se necesita del Espíritu Santo para perseverar en estas cosas que aparentemente son sencillas. A veces nos dejamos deslumbrar por esta situación que pasó, que llegaron como lenguas de fuego. No me imagino cuál era la visión del Espíritu Santo llegando a una multitud de gente, pero nos enfocamos demasiado en esto y en el hecho de que empezaron a comunicarse en otros idiomas. Pero no nos damos cuenta que este mismo Espíritu Santo estaba produciendo estas actividades tan sencillas: perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De manera que ante este hecho tan importante de que Cristo, habiendo resucitado, estuvo unos días con sus discípulos y después ascendió al cielo, y después al poco tiempo envió al Espíritu Santo, reclama del creyente una respuesta. Reclama que el creyente no ignore esta presencia del Espíritu de Dios en su vida, sino que la aproveche. Y lo que dice la palabra es que con respecto al Espíritu Santo hay dos situaciones. Tenemos que lograr dos cosas en cuanto al Espíritu Santo, y estas nos las dice el libro de Efesios. Dice primeramente que tenemos que procurar ser llenos en nuestra vida de este Espíritu Santo. Es decir, que nuestro cuerpo se beneficie de la presencia del Espíritu Santo, porque tomamos decisiones correctas en las que consideramos que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo cuidamos de esa forma. Tomamos decisiones en las que reconocemos que el Espíritu Santo le puede hablar a nuestra inteligencia para tomar las mejores decisiones. Y también reconocemos que el Espíritu Santo puede llenar nuestra vida emocional, dándonos compañía cuando estamos en soledad, dándonos gozo cuando estamos en tristeza, dándonos esperanza cuando estamos desolados. Entonces, el Espíritu Santo, dice esta comparación, no llenen su torrente sanguíneo de alcohol. Dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo, porque llenarlo de otra cosa trae dispersión, trae disolución, trae desintegración. Pero dice, sean llenos del Espíritu. Y otra cosa que tenemos que hacer en relación al Espíritu Santo, lo dice también Efesios capítulo 5, versículo 31, no lo hagas entristecer con tu conducta. No lo hagas que contraiga su plenitud dentro de tu vida. No lo saques de tu vida intelectual, no lo saques de tu vida emocional, no lo saques de tu vida meramente espiritual. Estas son las dos cosas que tenemos que procurar en la vida del creyente. Cómo ser lleno, cómo permitir que se manifieste en todos los aspectos de nuestra vida, y qué tenemos que hacer para que no se entristezca y deje de comunicarnos cosas, deje de alertarnos, deje de enseñarnos, deje de guiarnos. Y quiero usar este último versículo, hermanos, para ilustrar cómo logra esto el Espíritu Santo, cómo logra plenitud y cómo podemos evitar entristecerlo, como dice la palabra, contristarlo. Y esto, hermanos, es la dinámica de la vida de la iglesia. Ya cuando pasó esa algarabía, ese espectáculo, porque fue un espectáculo que llegara del cielo, no como una paloma, sino como lenguas de fuego. Yo me imagino que fue algo similar a una aurora boreal, algo así, pero descendían ese fuego, esas lenguas de fuego, esos haces de luz a los creyentes. Y después empezaron a hablar en multitud de idiomas para hablar acerca de Dios. Después de que pasó eso tan notorio, tan espectacular, después el Espíritu Santo empezó a trabajar en lo sencillo, en lo cotidiano, en la interacción diaria, y dice que permitía y lograba que perseveraran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y es lo que voy a desarrollar un poquito a continuación.
Primeramente dice que el Espíritu Santo logró que los creyentes perseveraran, proscartereo, logró que el creyente avanzara, creciera, se desarrollara. Y esto es muy importante porque es una verdad fundamental en la vida del creyente. Ese joven ateo de los 18, que a los 18 años creyó que Dios no era un cuento, no se quedó así, con ese conocimiento, Dios no es un cuento, no. Ese joven se rodeó de otros jóvenes, de otros maestros, de otros pastores, y empezó a recibir enseñanza, empezó a ser corregido, empezó a ser exhortado, empezó a recibir claridad acerca de cómo era Dios, quién era Dios, dónde estaba Dios, cómo se desempeñaba Dios en su relación con el hombre. Es decir, vamos creciendo y es una condición natural del creyente. No te puedes quedar simplemente diciendo, sí creo en Dios. No, porque el Espíritu Santo te lleva a perseverar, a seguir avanzando, a ir abandonando aquellas cosas que no le agradaban a Dios y abrazando aquellas que sí le agradan. Esa perseverancia que logra el Espíritu Santo permite ir soltando actividades y personas que son nocivas a tu vida y te permiten ir conociendo y abrazando personas y actividades nuevas en tu vida de una manera natural, no impositiva, no limitativa, no por una ley, sino porque esta nueva relación genera cosas nuevas en tu vida. Entonces, vamos perseverando, porque lo dice Efesios capítulo 4, que Jesucristo vino a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y estableció diferentes responsabilidades dentro de la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que se construya el cuerpo de Cristo. Y dice que hay un límite, dice que hay una meta, y el objetivo es que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, nada menos que a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, de la manera en que te encuentra cuando crees en Él, no te deja así, sino te quiere llevar y va a hacer lo necesario para llevarte, como dice la palabra, de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de intimidad con Dios, para lograr esta plenitud, nada menos que la plenitud que hay en Cristo Jesús, no menos, no la de Pablo, no la de Pedro, no la de un pastor que conoces o un misionero al que admiras su vida, no, a la plenitud de Cristo Jesús en tu vida. Y cuando dice un varón perfecto, también se refiere a las mujeres, a los jóvenes. Esa es la intención del Espíritu Santo. Entonces hay dos metas: llegar a la perfección, llegar a la divinidad que hay en Cristo Jesús, llegar a entender el carácter de Cristo Jesús. Es imposible, pero no para un espíritu de lo imposible. Entonces tiene estas dos metas el Espíritu Santo, estos dos procesos: perfeccionarnos, y para llegar hay que avanzar. Es este avance, este caminar diario, el proceso del Espíritu Santo para llegar a estas metas. Ustedes recordarán que he pasado de los temas de la restauración hace 3 meses, después me pasé al tema de la unidad y ahora estamos hablando del Espíritu Santo, de la habitación de Dios en nuestra vida, en el presente, en nuestra vida. Pero no nos podemos escapar de revisitar el tema de la unidad, porque lo que busca el Espíritu Santo es la unidad. Esta meta de unidad dice que tiene que ver con la fe, que haya unidad en la fe, unidad en el conocimiento de Dios, hasta llegar a la perfección y la plenitud de Cristo. No tiene objetivos humanos el Espíritu Santo, no quiere que seas más feliz, no quiere que seas mejor padre solamente, no quieres que seas mejor trabajador. Lo que quiere es que llegues a la plenitud de la perfección, a la medida de la estatura plena de Cristo Jesús, hermano. Y esto debe animarte, saber que Dios puso en ti su Espíritu para hacerte avanzar, para hacerte crecer.
Y a veces nos resistimos y pensamos, creo que estoy bien en esta posición espiritual en la que estoy, en esta condición espiritual en la que estoy. Me siento bien, me siento a gusto, estoy completo. No, hermano, el Señor te quiere llevar más adelante. Te va a hacer crecer aún todavía más. A veces va a ser un proceso amable, va a ser un proceso agradable, a veces no. Generalmente es más desagradable cuando nos resistimos a que el Señor nos haga crecer, porque lo hace de maneras más drásticas y no es ninguna amenaza. Por lo general, la mayoría de las veces, el Espíritu Santo es invitante para que nosotros creamos y es paciente para que nosotros crezcamos en madurez. Entonces la primera meta es que del Espíritu Santo es que perseveremos, es que avancemos, es que crezcamos. No nos podemos quedar igual, hermano. Lo vemos en la naturaleza, en toda la creación está esta manifestación de crecimiento, desarrollo, maduración. Lo vemos en algo tan cercano como nuestros propios hijos. Increíble las capacidades que tienen nuestros hijos, aquellas capacidades que nosotros fuimos conscientes a los 18, 20, 22 años, ahora nuestros hijos las tienen a los 12, 14 años. Increíble este desarrollo, porque está escrito en la creación de Dios que haya esta perseverancia de la creación. La segunda cosa, hermanos, es que dice que perseveraban, pero ahora sobre cosas específicas. Perseveraban en el conocimiento, en el didaje, esta palabra griega de donde viene la palabra en español didáctico. El conocimiento de Dios, el Espíritu Santo nos va mostrando, revelando, explicando y confirmando todos aquellos misterios que originalmente tenemos acerca de Dios. Todos aquellos misterios que nos plantean retos incluso a los jóvenes en su vida intelectual. Hermanos, quiero decirles que estamos muy, muy mal en el conocimiento de Dios, de su palabra y del funcionamiento de su creación. Se los digo porque mi experiencia como un joven ateo, para mí era muy fácil poner en aprietos a los creyentes. Era muy fácil plantearles preguntas a las que ellos no conocían la respuesta. Es más, ni siquiera sabían cómo entrarle a esa respuesta. Y me di cuenta tiempo después que el creyente debe estar preparado y debe tener el conocimiento para defender su fe, para presentar una respuesta de gracia acerca de su fe. Y por eso es importante que el Espíritu Santo le demos libertad para que nos enseñe, le demos el tiempo, los espacios, principalmente los recursos de tiempo y de relación con otros creyentes para conocer, para tener el conocimiento de Dios. Hay muchas áreas del conocimiento de Dios que tenemos que aprender, que son una condición natural de perseverar. Hermanos, muchas cosas pensamos que solamente están limitadas para que las conozcan los pastores, los maestros y los misioneros, y no es cierto. Todo el conocimiento de la creación y del reino de Dios y de los cielos está accesible a todos y debe ir incorporándose a la vida de todos. Porque dice, vuelvo a Efesios 4, versículo 11, que Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que nuestra sociedad actual es una en la que cada vez el trabajo se especializa de maneras más precisas. Y cada vez hay nuevas disciplinas de la especialización técnica, científica, del conocimiento. Bueno, Dios no es ajeno a eso. Y para aprender de Dios, Dios estableció diferentes disciplinas y dice que constituyó diferentes responsabilidades para que yo aprendiera de esas personas. Dice que algunos, y estoy hablando algunos de los que están aquí, de ustedes, algunos los constituyó apóstoles, es decir, enviados. El apóstol, el enviado actual, lo puedo asociar principalmente con la figura del misionero, porque es enviado específicamente por el cuerpo de Cristo para anunciar las buenas nuevas. Entonces hay apóstoles, a otros los constituyó profetas, es decir, voceros de Dios, que hablan a nombre de Dios. Todo el que habla a nombre de Dios
conociendo su palabra y transmitiendo un mensaje de Dios, es un profeta. Constituyó evangelistas, es decir, personas que saben de una manera práctica y personal compartir las buenas noticias acerca de la salvación que hay en Jesucristo. Y dice a otros pastores y maestros para cuidar, orientar y enseñar en situaciones particulares. Es decir, Dios tiene a través del Espíritu Santo bastante especialización en la divulgación de su conocimiento para ti y para mí. Lo importante es que estemos disponibles para que estas funciones me hagan conocer y entender acerca de Dios. Es decir, yo debo tener interacción con estas figuras que el Señor ha establecido. Ha constituido en este grupo a estas personas, profetas, pastores y maestros, evangelistas y apóstoles, para que yo tenga interacción con ustedes, que tenga interacción de enseñanza, interacción de duda, preguntando, confrontando. Oye, esto que dijiste me sonó extraño, ¿por qué? Teniendo una interacción con estas 4 figuras es como el Espíritu Santo logra que obtengamos el conocimiento de Dios. Un conocimiento de Dios cada vez más necesario, cada vez más crítico. Porque el mundo, hermanos, es interesante que el mundo rompe una tendencia de iluminación del conocimiento y pareciera que es tanto el conocimiento que hay que caemos en el oscurantismo de muchas cosas. Es tanta la especialización que estamos en el peligro de especializarnos tanto que ignoramos un caudal de cosas. Muchísimas cosas nos hacemos ignorantes cuando nos especializamos demasiado en nuestra profesión, en una ideología, en una postura filosófica o política. Pero el Señor ha establecido un cuerpo diverso para que el Espíritu Santo nos enseñe acerca de Dios. Entonces, hermanos, no te aísles, no seas ajeno a esta interacción que el Señor ha puesto con estas personas, porque si no va a pasar lo que Pablo les dijo a los corintios. Ellos se aislaron tanto, se dividieron, empezaron a hacer grupitos dentro de su iglesia, que después Pablo les tuvo que decir, en la segunda carta dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, como a pequeñitos que todavía no tienen discernimiento y conocimiento. Y les habla de la enseñanza, les dice: os di a beber leche espiritual, cosas sencillas, cosas que no requerían mucho conocimiento, cosas no complicadas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, vemos que hay esta progresión de perseverancia. El nuevo creyente es un bebé espiritual que necesita cuidados, interacción, enseñanza, compañía. Y a medida que vamos avanzando, podemos tener acceso a otro tipo de alimento, a viandas, a conocimiento más avanzado acerca de Dios. Pero no hagamos como los hermanos en Corinto, que se aislaron, que hicieron grupitos, se dividieron y se quedaron como niños espirituales, como enanos espirituales. Tercer lugar, en esta perseverancia del Espíritu Santo que logra en el cuerpo de los creyentes, también logra una participación unida, es decir, una coinonía. Logra que nosotros, que somos tan diferentes en edades, en culturas, en contextos. Por ejemplo, mis 2 familias, materna y paterna, vienen de un contexto de minería, y aquí encuentro gente que el contexto era de sus familiares de agricultura, de ganadería. Somos muy diferentes. Pero el Señor y el Espíritu Santo logran que participemos de manera unida, porque se lograba la comunión unos con otros. Convivían unos con otros. Y este es un tema que está exhaustivamente expuesto en la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento varios escritores, el Espíritu Santo los inspiró a manifestarlo con esta interacción, los unos a los otros, con estas palabras.
Y déjenme nomás, puse aquí 4 ejemplos, dos del Evangelio de Juan y 2 del libro de Romanos. Capítulo 13 de Juan dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y en el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros. El Espíritu Santo habilita al creyente, no importa qué tan diferente en cultura, en edad, en antecedentes sea su hermano o su hermana, les permite convivir y colaborar juntos. Es un milagro que logra Dios a través del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, versículo 12 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y el versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos, aquí está repetido otra vez, los unos a los otros. Entonces el Señor te dice, hermano, no tienes pretexto para no reunirte con este cuerpo. Sí, hay muchas diferencias. Nosotros los adultos, los que pasamos de 40, a veces no entendemos algunas ideas, conceptos y expresiones de los más jóvenes, de los que la mayoría de su información llega por vía electrónica, muy diferente a la manera en la que nosotros fuimos informados de jóvenes. Y hay expresiones y hay acrónimos de varias letras que solo ellos lo saben. Pero el Señor nos permite sobrepasar esas barreras y nos permite comunicarnos, convivir, interactuar, apoyarnos y nutrirnos mutuamente. No importa las diferencias, el Señor nos permite interactuar los unos con los otros. En cuarto lugar, hermanos, clasis tuartos, partimiento del pan. El Espíritu Santo le permite a los creyentes de todo lugar, de toda época, de toda cultura, reunirse y reconocer que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo fue entregada a su favor. Y en este momento, hermanos, vamos a celebrar la Cena del Señor. Este es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo logra, una celebración de unidad. Le voy a pedir a los hermanos que van a disponerse a colaborar con nosotros en el partimiento del pan. Porque esta expresión, el partimiento de pan, se refiere específicamente a la Cena del Señor. No se refiere a las cenas habituales, eso era la convivencia de los creyentes. Pero aquí se refiere específicamente al partimiento del pan, que no es otra cosa más que complacer, satisfacer el deseo de Jesucristo de reunirse con sus discípulos. Recuerden que esa fue la expresión del Señor: cuánto he deseado reunirme con ustedes para celebrar la liberación que Dios le concedió a su pueblo. Ese es el espíritu de la Cena del Señor, que estamos haciendo nuestro, el deseo del Señor de reunirnos los creyentes para celebrar que Jesucristo nos liberó de la esclavitud. Vamos a esperar un momentito más, hermanos, y quiero pedirles, cuando yo termine de leer este pasaje, que se pongan de pie para celebrar la Santa Cena, porque yo recibí, dice la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 23, Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es muy importante que dice la noche que fue entregado. Cuando usted toma este pedazo de pan y piensa que el Señor llevó a cabo esta celebración con sus discípulos, la noche que fue entregado, tenemos que pensar en lo que conlleva en términos emocionales y de propósito en la vida de Cristo. El Señor llevaba 3 años entre sus creyentes, llevaba 3 años
entre el pueblo de Israel, hablándoles acerca de la necesidad de arrepentirse. Pero esta noche era la noche de definición de la obra de Cristo. Todo lo que enseñó, todo lo que modeló a sus discípulos iba a llegar a una conclusión, terminando un pacto que llevaba miles de años y comenzando un nuevo pacto, que es un pacto en esta sangre que nosotros recordamos con este jugo. Y en la noche que fue entregado es un tiempo especial en el que Jesucristo finalmente llevó la acción de reemplazarme en una cruz de muerte, de reemplazarme en una cruz de condenación. Por eso el Espíritu Santo a todos los creyentes en diferentes lugares, en diferentes edades, en diferentes culturas. Gracias. Si me facilitan un pedazo de pan, por favor. Logra que nos pongamos de acuerdo y recordemos a Cristo y su gran convicción, que fue un resultado de su gran amor para morir por ti y por mí. Pueden ponerse de pie, hermanos. Y hermanos, yo sé que puede parecer muy simplista y muy reduccionista pensar en el cuerpo de Cristo representado en un cuadrito de pan o la sangre de Cristo representada en un vasito de vino. Pero no es algo que el hombre inventó, es algo que Dios estableció. A Dios no le importa porque sabe que son unos símbolos perdurables y correctos y cercanos a nosotros. Tan cercanos que vamos a participar de ellos, fusionándolos con nuestra vida, con nuestro ser. Ya estamos completos todos, hermanos, para celebrar la Santa Cena. Muy bien, dice la palabra de Dios que el Señor dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, lo hacemos recordándote a ti. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, lo hemos hecho, y bebiereis esta copa, lo hemos hecho, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Anunciamos con esperanza de que Él viene, con esperanza de que no terminó la historia en ese momento y estamos permanentemente con el Espíritu Santo. No, el Señor vendrá otra vez. Así como estuvo con estos discípulos, estará con nosotros celebrando las bodas del Cordero cuando se reúna con su iglesia. Oremos. Señor, gracias, Padre, te bendecimos esta tarde. Gracias porque el Espíritu Santo nos habilita a identificarnos con este pueblo, con estas personas, con estos hermanos, con estas hermanas, y nos identifica como receptores de tu gracia y tu perdón, Señor, como receptores del sacrificio de tu cuerpo y el derramamiento de tu sangre en nuestro favor, Señor. Gracias por esta identidad que nos das, que sobrepasa cualquier otra identidad que podamos tener, Señor. Ahora somos tuyos, miembros del reino de los cielos y parte los unos de los otros, Señor. Hermanos, dice finalmente este pasaje que perseveraban en las oraciones. Proseuge. Y el Señor nos habilita a perseverar, a crecer en oración, en identificar las necesidades y suplicarle a Dios por las necesidades. Quiero pedirle a mi hermana que pasen mis hermanas Zulema. Por favor, hermano, pasa por favor aquí adelante, queremos orar por ti. Y que pase mi hermana Ruth García también de este lado. Nuestra hermana Zulema ha sido diagnosticada con
con una enfermedad grave. Queremos ponerla en manos del Señor. Y nuestra hermana Ruth, ya habiendo nosotros pasado una pandemia y una reclusión muy difícil, pásale más. Quisiera que me acompañara mi hermano Oscar para orar por ellas. Y mi hermana Ruth solamente tiene un pulmón, hermanos, y cuando ella se pone mal de sus vías respiratorias tiene que recluirse a veces hasta un mes en su casa. Que el Señor la bendiga y que ese tiempo sea provechoso. Créanme que no es un tiempo inútil. El Señor la utiliza en esos tiempos. Está pensando cómo servir al Señor. Que el Señor bendiga esos planes, que el Señor prospere. Y a mi hermana Zulema que le dé ánimo, que le dé fortaleza para seguir adelante. Hermano Oscar, por favor, puedes orar por ella. Bendito Señor. Bendito Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar en comunión, Señor, contigo. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todo tu amor, Señor. Y esta tarde, Señor, queremos orar por toda la congregación, Señor. Principalmente por nuestras hermanas que están aquí presentes, Señor. Amén. Que están pasando por una situación difícil, pero sabemos que tú estás a su lado, Señor. Tú sabes qué es esa enfermedad, Señor, que ellas tienen. Y sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Amén. Pero también sabemos que todo lo haces conforme a tu voluntad, Señor. Y tu voluntad es agradable y perfecta. Que mis hermanas confíen plenamente en ti, aun cuando los médicos digan que es una enfermedad fatal, Señor, lo que sea. Sabemos que tú tienes la última palabra, Señor, y tú tienes los tiempos para cada uno de nosotros, Señor. Nada puede pasar antes de que tú, Señor, lo desees, Señor, y que sea tu voluntad. Oramos, Señor, que tú estés con ellas, que les des fortaleza, que les des esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que guarde su mente y su corazón en Cristo. Y que ellos, Señor, vean tu gloria, Señor, y en este proceso. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Les bendiga. Gracias, hermanos. Sigan en pie, hermanos, y le pido un minuto más a mis hermanos. Gracias. El Espíritu Santo nos permite perseverar en oración. Pero ¿cómo es esto de perseverar en la oración? Perseverar significa que mejoramos el contenido de nuestra oración. Es decir, que incluimos en la oración estas palabras que el Señor Jesucristo incluyó en su misma oración a Dios. Venga, Señor, tu reino. Señor, haz en nuestra vida. Señor, danos. Señor, perdónanos. Sácanos de tentación y de dificultad. Líbranos del mal, Señor. Entonces podemos mejorar, perseverar en el contenido de nuestra oración, pero también en la intensidad de nuestra oración, haciendo lo que dice el Señor Jesús acerca de lo que es la oración. La oración es pedir, buscar y llamar. La oración es solicitar. La oración es una búsqueda. No es un solo momento, es una búsqueda continua de lo que necesitamos. Es estar tocando puertas, a veces puertas gruesísimas que necesitamos tocar muy fuerte y muy a menudo para que sean abiertas. El Señor nos permite perseverar en todas estas cosas. El Señor nos bendiga. Amén.